porque serán como los ángeles e hijos de Dios. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, bienvenidos a la meditación de la Palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 20, versículo 27. Oído al tambor, paren la oreja. Los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, oí que me decían: aquí están mis dos testigos. Son los dos olivos y los dos candelabros que están ante el Señor de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, su boca echará fuego que devorará a sus enemigos. Así, el que intente hacerles daño morirá sin remedio. Ellos tienen poder de cerrar el cielo para que no llueva mientras dure su misión profética. Tienen poder para convertir el agua en sangre y para castigar la tierra con toda clase de plagas, cuantas veces quieran. Pero cuando hayan terminado su misión, la bestia que sube el mar les hará la guerra. Los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, donde fue crucificado su Señor, y que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto. Durante 3 días y medio, gente de todos los pueblos y razas, de todas las lenguas y naciones, contemplarán sus cadáveres, pues no permitirán que los sepulten. Los habitantes de la tierra se alegrarán y regocijarán por su muerte, y se enviarán regalos los unos a los otros, porque estos dos profetas habían sido al azote de ellos. Pero después de los 3 días y medio, un espíritu de vida enviado por Dios entrará en ellos, se pondrá de pie, y todos los que estaban viendo se llenarán de espanto. Oirán entonces una potente voz que les dirá desde el cielo: suban acá, y subirán al cielo en una nube, a la vista de sus enemigos. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo 143 vamos a responder todos. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Todos. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él adiestró mis manos y mis dedos para luchar en lides. Todos. Bendito sea el Señor mi fortaleza. Bendito sea el Señor mi roca firme. Él es mi amigo fiel, mi fortaleza, seguro escondite
escudo en que me amparo, el que a los pueblos, a mis plantas rinde. Todos, bendito sea el Señor, mi fortaleza. Al compás de mi cítara, nuevos cantos, Señor, he de decirte, pues tú das a los reyes la victoria y salvas a David, tu siervo humilde. Todos, bendito sea el Señor, mi fortaleza. Aleluya, aleluya. Jesucristo nuestro Salvador ha vencido la muerte y ha hecho resplandecer la vida por medio del Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección le preguntaron, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguien tiene esposa y muere sin tener hijos, el hermano del difunto debe casarse con la viuda y darle descendencia a su hermano muerto. Pues bien, se dio el caso de 7 hermanos, y el primero de ellos se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda, pero también murió sin tener hijos. El tercero también se casó con ella, y así los 7 restantes. Y todos ellos murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer, así que, en la resurrección, ¿esposa de cuál de ellos será la viuda? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. Entonces Jesús les dijo, la gente de este mundo se casa y se da en casamiento. Pero los que sean considerados dignos de alcanzar el mundo venidero y la resurrección de entre los muertos, no se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no podrán morir, sino que serán semejantes a los ángeles, y son hijos de Dios por ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, pues llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Algunos de los escribas le respondieron, Maestro, has dicho bien. Y no se atrevieron a preguntarle nada más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida diciendo todos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos compartiendo Lucas capítulo 20, versículo 27. Si me casé, Padre, en la otra vida tengo que aguantar a mi marido y a mi esposa. ¿Y hasta cuándo dura el matrimonio? ¿Cómo es eso, Padre? Yo me casé, pero estoy viuda. ¿Será que me puedo volver a casar? Me siento solo. Quiero. Mis hijos no quieren. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hoy no vamos a hablar del matrimonio como sacramento que Cristo instituye. Hoy vamos a hablar del matrimonio y el fin. No el fin de la procreación, sino el fin y el final del término. Después de que me casé, después de que se murió mi cónyuge, mi esposo, mi esposa, ¿qué debo hacer?
Miren, yo recuerdo mucho, y aquí abro un paréntesis, cuando mi abuelo, pues me acuerdo de mi abuelo, ¿verdad? Y que no me pongan bravas mis tías, mis tíos. Me acuerdo de mi abuelo. Mi abuelo, se murió mi abuela. Y había un problema familiar, yo recuerdo, porque mi abuela se muere, mi abuelo queda viudo, mi abuelo queda soltero y mi abuelo queda sin compromiso. Y entonces, después de un tiempo, mi abuelo dice, pues yo no voy a, él vivía en una parcela, en una finca por allá, una parcela. Y dice, pues yo no voy a vivir solo, yo voy a buscarme una esposa. Y se buscó la esposa, se buscó una mujer y ahí vinieron los problemas. Yo escuchaba a mis tías, a mis tíos, a los hermanos de mi mamá, a mi hermana, a todo el mundo opinar. Que no se casara, que si se casara, que San Pablo en 1 Corintios dice que el viudo no se case, que se ponga a servir al Señor, que San Pablo decía esto, sí. Y digo a mi abuelo, pues el matrimonio es para tal día. Y resulta que mi abuela se murió y mi abuelo se volvió a casar. Algunas tías le estaban buscando inclusive a alguien con quien estuviera. La idea es que mi abuelo no estuviera solo, que alguien le acompañara y que esa persona también pues lo quisiera. Y lo cierto, para resumir el cuento, que mi abuelo está casado. Mi abuelo tiene su esposa, se volvió a casar. Ay, padre, ¿está cometiendo adulterio? No. Si la esposa suya se murió, usted queda viudo, pero también queda soltero y sin compromiso. Sí, señor. Si su esposo se murió, usted queda viuda y se puede volver a casar. Que hayan personas que no estén de acuerdo, allá ellos. Que hayan que digan, ay, es que mi mamá no se debería volver a casar. A ver, llévese usted a su mamá y hágale una pieza allá en su casa. Y hágale una casita al lado suyo. Y manténgala, ayúdela. Que ella no se sienta sola. Pero qué fácil es para los hijos, después del que el papá y la mamá están juntos, se muere o el papá o la mamá, qué fácil es para los hijos decirle, mire mamá, usted ya se le murió papá, es mejor que se quede sola. Y la doña, por hacerle caso a sus hijos, se queda sola, en una casota grandotota, en una casa sola, en una casa lejos de los hijos, se enferma, nadie la atiende, necesita salir, nadie la acompaña, no tiene a nadie, toda la vida vivió acompañada, está acostumbrada a vivir acompañada y ahora el hijo le dice, quédese sola. Y si se queda sola, la ayudo. Y si se llega a volver a casar, pues olvídese que tengo hijos. No, señor, los hijos no pueden ser egoístas con los padres. Si su papá o su mamá se murió, su papá o su mamá que queda vivo puede volver a rehacer su vida, sí, y no comete pecado. Y puede comulgar después de casarse. No es que va a rejuntarse después de que se murió alguna persona. Para eso quédese sola. Para eso quédese solo. Si usted vivía en concubinato, vivía en fornicación o en adulterio, se murió el cónyuge, el esposo, la esposa que le hacía pecar y salió de aquí y se puso a vivir con otra persona, pues ya cásese, 60 años, 50 años, yo no sé cuántos años, vivías viudo, ahora está viviendo con alguien, pues cásese, porque hay gente que a pesar de que son grandes y adultos son bien testarudos, quieren seguir fornicando, viviendo en concubinato y eso es pecado, está mal. Si por una parte sus hijos le dicen no se case y usted quiere casarse, por otra parte Dios le dice, si va a vivir con otra persona, tiene que santificar su hogar, santificar su familia, santificar su hogar, sí señor. No puede vivir en adulterio. Padre, pero es que mi mamá ya está grande, no va a tener hijos. Es que mi mamá ya nos tuvo a nosotros.
es que ya ella tiene 50 años, ya le llegó la menopausia, ya no puede. Pero la esposa le va a acompañar. El matrimonio no es solamente sexo, es compañía, es protección, es cuidado y pueden estar juntos. ¿Por qué usted es egoísta? ¿Por qué usted se opone? ¿Por qué usted se molesta? ¿Por qué usted se pone contrario a un deseo de su mamá, a un deseo de su papá? Ya él cumplió, ya ella cumplió, ya estuvo él con la persona que Dios le dejó durante el matrimonio, unidos en santo matrimonio, y ahora después de cumplir pues ya se fue y no quiere quedarse solo, no quiere quedarse sola, pues se quiere casar, pues quieren estar juntos. No sea egoísta. Usted está joven, a lo mejor tiene su novia, tiene su novio y tiene su familia. Y a usted le queda muy fácil meter las narices en la vida de su mamá y decirle a su mamá: mami no se case, mami no se case, papi no se case, papi no se case. Pero si esa persona quiere una persona que la acompañe, si su papá y su mamá quieren estar con una persona que le cuide, que en los tiempos de ancianidad le proteja, usted no puede decir que no. Y no debe colocarse bravo el hijo, y no debe colocarse. Y de manera especial le hablo a los hijos que después de la muerte del papá o de la mamá le prohíben a su papá o a su mamá vivo que se vuelvan a casar, que vuelvan a tener otra vida, que vuelvan a rehacer su vida. Dejen de ser egoístas. Usted tiene su vida, tiene su matrimonio, tiene su hogar. El pobre viejo, la pobre vieja quedaron solos, quedaron viudos. Y el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Y ya los separó la muerte, ya se hicieron responsables, ya ustedes crecieron. Entonces, déjenlos que sean felices y que tengan el matrimonio, que se vuelvan a casar, lo pueden hacer. Aunque San Pablo dice en 1 Corintios 7, si se quedan viudos y le sirven al Señor, mejor. Pero también está la opción de que se puedan volver a casar. No sea egoísta con tu padre, no sea egoísta con tu madre, y tampoco lo manipule ni lo chantajee, porque hay hijos manipuladores que chantajan a los padres y le dicen: nunca vuelva a estar nadie, no quiero que verlo con nadie. No, señor, deje a su papá, a su mamá, es grande, puede rehacer su vida. Usted tiene que honrarlo, respetarlo, apoyarlo. Ay, padre, no diga eso, porque mire que mi mamá se quería volver a casar y ahora con esto se va a volver a casar. Puede rehacer su vida. Ahora, si su papá y su mamá están viviendo en concubinato y están vivos los dos, más bien luche para que ellos se casen, más bien luche para que ellos contraigan matrimonio, más bien dígale: mire, ¿cuándo se van a casar? Vamos a planificar la boda. Eso sí, preocúpese para que no vivan en pecado mortal, preocúpese para que se vuelvan a casar, para que se casen, para que santifiquen su hogar. Por eso sí tiene que preocuparse. Pero no porque él se quiera volver a casar después de que murió su mamá o su papá. El matrimonio es lo que Dios unió, que no lo separe el hombre hasta que la muerte lo separe. El Evangelio de hoy de San Lucas, capítulo 20, habla sobre algo parecido a esto. Los saduceos, que niegan la resurrección de los muertos, se acercaron a Jesús y le dijeron: maestro. Y ahorita lo vamos a ver leer en Deuteronomio 25. Maestro, la ley nos dice que si un hermano se casa con una mujer y llega a morir ese muchacho, ese hermano, y no tiene descendencia, no tiene hijos, que el hermano que está vivo se case con la viuda y el hijo que nazca sea la descendencia de su hermano muerto. Eso dice la ley. O sea, usted tiene un hermano carnal y se casó con Petra. Usted se llama Juan, su hermano se llama Gabino y la mujer se llama Petra. Juan se casó con Petra. Pero resulta que Juan, al casarse con Petra, se enfermó y después de enfermarse, murió y nunca embarazó a Petra.
Enterraron a Juan y Petra quedó viuda y viva. ¿Qué dice la ley? Que el muerto debe tener descendencia. Porque el pueblo de Israel debía permanecer para siempre y no se podía acabar su descendencia. Por eso está el libro de la genealogía de Jesucristo, que viene de dónde la ascendencia, de dónde viene Jesucristo, de las descendencias que habían dejado. Y resulta que Gabino, que quedó vivo, al ver que su hermano Juan murió, tiene que llamar a Petra y tener con ella relaciones, embarazarla, para que nazca un hijo. Pero ese hijo que Gabino engendró en Petra no es hijo de Gabino. Aunque sea hijo de Gabino, ante la ley iban a escribir que ese hijo era de Juan que se murió. Gabino tenía que tomarla a su cuñada por mujer para embarazarla. Y después pasaba a ser su mujer. Pero ese hijo no era su hijo, sino el hijo de su hermano mayor que murió. Punto. Esa era la ley. Y ahorita se lo voy a leer. Y entonces, ya ahorita no es así. Ya ahorita no es así. Eso era en el Antiguo Testamento. Ahorita no. Ahora, los saduceos le dicen, a ver, una mujer se casó con un hombre. El hombre tenía 7 hermanos. Resulta que el hermano mayor se murió y no dejó hijos. Luego tomó a la mujer el hermano segundo. Luego se murió. Luego tomó a la mujer el hermano tercero, también se murió y no tuvieron hijos. Jesús, los 7 hermanos estuvieron con la misma viuda, se casaron con ella, sin dejar descendencia, sin dejar familia, sin dejar hijos. Si la ley dice que los 7 la iban a tener, ninguna tuvo hijos, no hay problema, eso lo dice. Ahora, tú hablas de la resurrección. En la otra vida, cuando los muertos resuciten, si los 7 hermanos se casaron con Petra, Gabino, Juan se casó con Petra, Gabino se casó, Sinforoso se casó con Petra, Petronilo se casó con Petra. En la otra vida, a ver, ¿de cuál de los 7 será su marido, su esposo, si esa Petra se casó con los 7? A ver, Jesús, esa es la pregunta. Jesús le dice, ustedes no entienden. En esta vida los hombres y las mujeres se casan, pero en la otra vida no se casan. En esta vida sí, en la otra vida no se casan. Es decir, que en la otra vida su esposa con la que usted se casó, con la que usted está, ya en la otra vida no es su esposa. Ya en la otra vida serán como ángeles. Como ángeles. Por eso la iglesia enseña que el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. El matrimonio no es para la otra vida, es para esta. Hay una diferencia entre el sacramento del matrimonio, que tiene un inicio, que tiene un fin, y el sacramento del orden sacerdotal. El sacramento del orden sacerdotal es para toda la vida. Tú eres sacerdote para siempre. El ministerio sacerdotal no se acaba, no se termina. Es para toda la vida, esta y la otra. Yo seré sacerdote para la eternidad. Tú serás casado mientras viva. Después que se muere, se disuelve el matrimonio para que usted se pueda volver a casar si queda vivo,
pero en el cielo no es que usted va a ir, ¿dónde estará mi esposa? Voy a buscar a mi esposa. No. Voy a buscar a mi esposo. ¿Dónde estará mi esposo? No. ¿Me copian la idea? En esta vida sí, en la otra no. Les quiero leer ahora la ley, el libro del Deuteronomio, capítulo 25, versículo 5, enseña sobre este asunto. Y presten mucha atención porque es de lo que ahorita le vamos a leer en el Evangelio. Escuchen. Si dos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no irá a la casa de un extraño, sino que la tomará su cuñado para cumplir el deber de cuñado. El primer hijo que le dé ella, que de ella tenga, retomará el lugar y el nombre del muerto, y así su nombre no será borrado de Israel. Si había un hermano que no tuvo hijos, su nombre no podía ser borrado, y por eso el hermano tenía que embarazar a la cuñada, pero no la embarazaba por casarse o por estar o por vivir con ella, sino por darle descendencia a su hermano, porque el nombre de su hermano no se olvidara, para que el pueblo creciera y las tribus crecieran. Eso estamos hablando del Antiguo Testamento, donde en el Antiguo Testamento era permitido, donde existía algo que se llama poligamia. ¿Y qué es la poligamia? Es donde el hombre puede tener varias mujeres. De acuerdo a su economía, podía tener muchas. Por ejemplo, Salomón tuvo 1000. Era rey y podía mantenerlas a todas. Usted no puede con la suya, así que no se ande buscando otra, mijo. Eso se llama poligamia. El pueblo de Israel lo practicaba. Cuando Cristo viene, ya Jesús dice, es una sola, no más. Ya, se terminó, una sola. En el caso de que el hermano se niegue a cumplir su deber de cuñado, el hermano dice, no, pues yo no quiero estar con mi cuñada, es la mujer de mi hermano, la respeto, no la voy a tocar. Ella se presentará a la puerta de la ciudad y le dirá a los ancianos, mi cuñado se niega a perpetuar el nombre de su hermano en Israel. No quiere ejercer en mi favor su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si él porfía en decir, no quiero tomar por mujer, no quiero tomarla por mujer, su cuñada se acercará a él y en presencia de los jueces le sacará la sandalia de los pies, le escupirá la cara y le dirá estas palabras. Así se trata a un hombre que no hace revivir el nombre de su hermano. Su casa será llamada en Israel la casa del descalzado. Esa era la ley. Para entender el Evangelio hay que saber la ley. La ley era que si una mujer no quedaba embarazada y se moría el esposo, su hermano debía tomarla. Y si algún hermano no quería, entonces le escupía la cara y le quitaba las sandalias. ¿Cómo la ve? Ahora, vamos al Evangelio para entender. Lucas capítulo 20, versículo 27. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Miren de qué trata el asunto. Va a hablar de la resurrección, pero coloca el caso de los matrimonios y yo quería aclararlo porque a veces los hijos no comprenden a los padres
y quieren que los padres no se vuelvan a casar puro por capricho. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, los saduceos dicen, muerto el perro, se acabó la sarna. En español, el día que usted se murió, hasta ahí llegó. Ya no hay otra vida, ya no hay resurrección, ya no hay vida de ángeles, ya no hay nada. Esta vida es una sola, la vivimos y ya después no hay que entregarle cuentas a Dios ni nada. Eso decían los saduceos. Le preguntaron, maestro, Moisés nos enseñó esto de Deuteronomios 25:5. Nos dejó escrito, si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, viene la pregunta. Cuando llegue la resurrección de la que usted habla, que un día vamos a resucitar todos allá en la presencia de Dios, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ellas. Imagínese usted la pregunta. Y tiene sentido. Si usted se casó, se murió su esposa, no se vuelva a casar porque en la otra vida usted se la va a encontrar. O es como la mujer amarra al hombre y le dice, mire, si yo me llego a morir, yo no quiero que usted se vuelva a casar con más nadie. Error, raspada, póngale 0. Mire, doña, usted se muere y no pasa un año y su marido se casa con otra. Y usted se muere y su esposa está joven y bella y bonita y quiere estar acompañada. Mire, usted muriéndose y su esposa buscándose otro para casarse. Sí, señor. Y no está mal que usted se vuelva a casar. Lo que pasa es que la gente se confunde. Lo que pasa es que la gente se equivoca. Se casan y todavía no se ha muerto la mujer y ya tienen la otra. ¿Cómo la ve? Se casó con doña Petra, don Juan, y no se le ha muerto doña Petra y ya tiene a doña Julia, y ya tiene a doña Juana y a doña María, a sinvergüenza. Eso se llama adulterio. Usted debe respetar a su esposa, debe respetar a su mujer y no debe faltarle respeto yéndose con otra. ¿Conocen algún sinvergüenza así, algún vagabundo que en vez de respetar a su esposa por ahí anda con otra? Así son los hombres de sinvergüenza. A ver, señor, se casaron los 7 con la misma mujer. ¿De cuál de los 7 será esposa allá en el cielo? Entonces Jesús les dijo, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura los que sean juzgados dignos de ellas y de la resurrección de los muertos no se casarán ya, ni podrán morir, porque serán como los ángeles y los hijos de Dios después, pues Él los habrá resucitado. En la otra vida, cuando usted se encuentre con su esposa, van a ser como ángeles. Padre, es que yo estoy esperando morirme para encontrarme con mi esposo que se fue y se adelantó. Ya va, doña. No se haga ilusiones. Su marido se fue y ya es como un ángel de Dios.
Pero es que si yo me lo encuentro, ¿será que él me va a reconocer? ¿Será que él me va a ver? No, doña, serán como ángeles de Dios, servidores de Dios. Allá en la otra vida no hay matrimonio. Por eso aprovecha y se casa ahora. Si usted está esperando para casarse en la otra vida y encontrarse a su marido y que Diosito los case, pues se equivocó. Pues al contrario, por allá para el infierno no puede llegar si no hay casa, mijo. No hay casa, mija. Pero en la otra vida, ¿qué va a hacer usted? Padre, pero es que mi mujer, yo la amo, yo la quiero como la fuera parido, es lo mejor de mi vida. Y yo he llorado y yo le he sufrido mucho. Y en esta vida me casé con ella, voy a esperar a encontrármela. Mire, le hizo la vida cuadritos a su mujer en esta vida y quiere encontrársela ya para seguirle haciendo más cuadritos y para seguirle molestando. ¿Usted echa tanta broma y todavía ya quiere echar más broma? No, mijo. El matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Mateo, capítulo 19, versículo 5. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos. Pues bien, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El matrimonio no tiene divorcio. El matrimonio es para toda la vida que estamos presentes. Pero una vez que usted se muere, su esposo o su esposa que quedó vivo puede rehacer su vida y puede volverse a casar. Punto. Y comete pecado. Si se casa, no. Si se rejunta, sí. Padre, y en la otra vida, y cuando se encuentre allá la mujer y la moza, mentira, allá no hay matrimonio. Que si usted se vuelve a casar, mire, sin vergüenza que vengo y le jalo la pata, mentira, eso es engaño. No puede venir nadie para acá a hacer tal cosa. ¿Cómo la ve? Entonces los saduceos decían que no había resurrección y por eso colocaron este ejemplo. En la otra vida seremos como los ángeles de Dios. Padre, pero es que voy a tener mamá, voy a tener papá. Sí, Dios es tu papá. Dios es tu padre. Pero voy a encontrarme con mi mamita, nos vamos a encontrar todos. Pero vamos a ser como ángeles. Nadie será más que nadie. Nadie será menos que nadie. Nadie será el patrón, nadie será... Todos seremos iguales. Por eso entonces Jesús ahora va a explicar un poquito de los muertos. Porque el problema de nosotros es que cuando una persona muere, las preguntas son, Padre, yo me quiero morir. ¿Y para qué? Para encontrarme con mi esposa allá, para seguir molestándola. Mala vida le dio y quiere darle más. No, Padre, yo quiero encontrarme con ella. Se va a encontrar con ella, pero serán como ángeles. Padre, que mi marido se fue y yo lo quería tanto que voy a hacer sin él. Cuando me muera me voy a encontrar con él. Sí, pero serán como ángeles. Padre, mi mamá se murió. Serán como ángeles. Mi hijo se murió. Serán como ángeles. Serán como ángeles significa que en el cielo las cosas son distintas. Que aquí en la vida nos identificamos distintos. Papá, mamá, hijos. En el cielo como ángeles de Dios, como hijos de Dios, es decir, todos iguales. Para esas personas que todavía lloran y se lamentan por los fieles difuntos, ¿dónde estarán? Y que los muertos resucitan. El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Entonces Jesús está enseñando que en la otra vida estaremos vivos. Miren, se lo voy a leer con la Biblia. Sabiduría, capítulo 3, versículo 1 y siguiente, nos va a enseñar el libro de la sabiduría que las almas de los fieles difuntos están en las manos de Dios. Hay personas que dicen que los muertos ya se acabaron, ya se terminó todo y ya no pasa nada. No, ya va. Según el libro de la sabiduría, capítulo 3, las almas de los fieles difuntos
van a la presencia de Dios. Dios es un Dios de vivos, no se terminó la vida. ¿Dónde van nuestros fieles difuntos? ¿Dónde están? ¿A dónde nos vamos a encontrar un día en la presencia de Dios? Los que sean dignos de ella. Y un día en el infierno, pues los que sean dignos de Él. ¿Cómo la ve? O en el purgatorio, los que sean dignos de Él. Las almas de los justos, las almas de los muertos, las almas de los que murieron siendo justos, están en las manos de Dios. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Es decir, que Dios es un Dios de vivos. Su familiar, su amigo, la persona que usted conoce que murió ayer, antier, está en las manos de Dios y Él se encarga. Ya no nos corresponde a nosotros. Aprenda a tener fe que un día vamos a ir a encontrarnos con Dios. Miren, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Para que ustedes y yo aprendamos lo que pasa con los difuntos, para que ustedes y yo aprendamos lo que pasa con las personas que ya fallecieron, con las personas que fueron a la presencia de Dios. Oigan con atención, para que ustedes y yo nos demos cuenta de lo que sucede. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan, de los que ya murieron. Las personas que dicen, ¿dónde estará mi papá? ¿Dónde estará mi mamá? ¿Dónde estará mi familiar que se murió? Oigan, sepan dónde están las almas de las personas, dónde se encuentran los que ya descansan. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Por si usted no lo sabe, léalo en la Biblia. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y siguiente. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen esperanza. Usted no debe andar afligido, usted no debe andar deprimido, usted no debe andar decaído. ¿Qué pasó el duelo? Ya. Debe saber dónde está el alma de su familiar. No se deprima, no se acongoje, no se desespere. No deben afligirse como hacen los demás. Oigan bien. No deben afligirse como hacen los demás que no tienen ninguna esperanza. No creemos que Jesús murió y resucitó. La Biblia nos enseña que Jesús murió, pero que Jesús también resucitó. Es decir, cuando los apóstoles se enteraron, dice San Juan, que Jesús había muerto, se encerraron por miedo a los judíos. Pero cuando los apóstoles se enteraron de que Jesús había resucitado, dice la Biblia, salieron a predicar, salieron a evangelizar porque lo vieron, porque sabían que estaba vivo. Nosotros debemos saber que nuestros familiares mueren, pero nuestros familiares están en las manos de Dios. Es decir, viven ante la presencia de Dios. Que están con Dios, que se van a salvar, eso le corresponde a Dios. Que están en el cielo con Diosito lindo y allá, eso le corresponde a Dios. Para eso hay un juicio, para que seamos juzgados y ver quién va para el cielo y quién va al infierno. ¿No creen que si Cristo murió y resucitó, de la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con Él a los que ahora descansan? Jesús se llevó con Él a los que ahora descansan. Escuchen el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 1, dice a dónde Jesús se los va a llevar. San Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Crean en Dios y crean también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir a prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. De la misma manera, los difuntos estarán donde Cristo está. Óiganlo de nuevo, Tesalonicenses 4:13. Estamos en el 14. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Los fieles, las almas de los difuntos están en las manos de Dios y allá no les alcanzará ningún castigo. Y termino con 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Miren cómo San Pablo lo dice a los corintios. Sabemos que si nuestra casa terrena, o mejor dicho, nuestra tienda de campaña, llega a desmontarse, es decir, nos llegamos a morir, nos llega la muerte, escuchen, Dios nos tiene reservado un edificio no levantado por manos de hombres, una casa para siempre en los cielos. En los cielos. Entonces no se aflijan por los fieles difuntos, entonces no anden pensando que los muertos no resucitan, que no nos vamos a encontrar con nuestros familiares, sí, pero seremos como ángeles y están en las manos de Dios. 2 enseñanzas. Primera, si usted quedó viudo, tiene todo el derecho y no comete pecado si se vuelve a casar. Y si usted es hijo o hija, no se meta en la vida de su papá. Háblele si quiere, pero no lo obligue a no casarse. Y en segundo lugar, un día nos vamos a morir y el día que nos muramos nuestra alma estará en las manos de Dios. Que Dios nos mande al cielo, que Dios nos mande al lugar de castigo, eso está de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.